Dinora de Los Ángeles Portillo Chávez. Un gusto saludarle, licenciado Juan Carlos Paz. Hoy abordaremos un tema fundamental en el campo del derecho, la importancia y trascendencia de los principios del derecho penal. Estos principios no solo guían la creación y aplicación de las normas penales, sino que también actúan como límites al poder punitivo del Estado conocido como ius puniendi. Analizaremos si realmente existe un programa penal en la Constitución de la República y si el legislador es libre para crear normas prohibitivas. Nuestro debate se centra en los siguientes cuestionamientos. ¿Realmente existe un programa penal en la Constitución de la República? ¿Es libre el legislador para crear normas prohibitivas penales? ¿Y por qué los principios derivados de la Constitución de la República son límites del ius puniendi? Además, exploraremos los fundamentos históricos y normativos del derecho penal y los límites establecidos al ius puniendi estatal a partir de las diversas escuelas y principios del derecho penal, así como la visión del Estado constitucional del derecho frente al poder punitivo. A continuación, presentaremos a los debatientes Mariela y Rigoberto, quienes expondrán sus puntos de vista sobre varios cuestionamientos clave. Y daremos inicio a una discusión enriquecedora que nos permitirá profundizar en estos temas clave. ¿Realmente existe un programa penal en la Constitución de la República? Buenas noches, mi nombre es Rigoberto Sánchez García. Respondiendo a la interrogante que nos acaba de hacer nuestra moderadora, si realmente existe un programa penal en la Constitución de la República de El Salvador. Sí, el programa penal de la Constitución de la República de El Salvador establece los límites que el Estado tiene para ejercer el poder punitivo. El derecho penal constitucional, que se integra básicamente por los principios generales establecidos en la Carta Magna, es decir, en la Constitución de la República de El Salvador, mismos que son de indudable relevancia para el sistema penal, en la medida que presentan valores superiores como la libertad, la igualdad, el pluralismo y de principios generales de racionalidad y proporcionalidad, como los mandatos, prohibiciones y regulaciones constitucionales que inciden directamente en el derecho penal, como las normas y principios contenidos en instrumentos internacionales aplicables en el orden interno, por virtud de los compromisos asumidos por el Estado. Los preceptos que contienen los derechos fundamentales, limitadores del ius puniendi, desde su formación legislativa o en su aplicación jurisprudencial. El principio de interpretación conforme al texto constitucional de la ley penal, concretamente las interpretaciones emitidas por el Tribunal Constitucional y que en tanto precedentes deben ser acatadas por los jueces penales y demás operadores del sistema penal. Desde el plano teórico o doctrinal, las siguientes serían las notas distintivas de un derecho penal constitucional: proteger los bienes jurídicos, basarse en principios constitucionales, vincular estrechamente con los derechos humanos y los derechos fundamentales. Es un derecho penal de hecho y tener una naturaleza garantista. Hasta ahí es la respuesta que le doy a la primera interrogante. Ahora va a hablar la compañera Mariela. Buenas noches, mi nombre es Mariela Morales y pues al dar la respuesta de la interrogante que si realmente existe un programa penal en la Constitución salvadoreña, podemos decir, como ya dijo el compañero, que sí existe un programa que está basado principalmente en las directrices de nuestra Constitución. Y podemos decir de que la Constitución da las normas de hasta dónde se puede legislar y cuáles serían los parámetros. Desde ahí empezamos con la supremacía de la Constitución, la protección de los derechos fundamentales, que eso es importantísimo y lo deja bastante claro, la inconstitucionalidad por omisión, reconocer la falta de ciertos aspectos del derecho penal puede construir una inconstitucionalidad por omisión, o sea, al no tener como claridad. Y podemos decir que hay trascendencia en el programa, existencia de un programa penal, control de la constitucionalidad,
o la evolución del derecho tal cual como tiene que evolucionar según las necesidades de la sociedad y que se vayan adecuando a las nuevas realidades, como lo podemos ver en la actualidad, donde ya se empiezan a legislar derechos o penas hacia ciertas actividades que hace 50 años atrás podríamos decir que no existía el delito porque no existían las condiciones sociales. Eso dice nuestra Constitución como tal, pero si nos vamos o le echamos un vistazo a la realidad, al contexto actual, a la práctica, podemos decir de que la constitucionalidad de este aparataje penal es muy frágil en nuestro país, porque podemos ver de que hay algo tan simple como la protección de los derechos fundamentales que dentro del Código Penal salvadoreño actualmente no se está cumpliendo. Entonces, desde el momento de que tenemos la no garantía de la presunción de inocencia y poder arrestar a alguien y poder violentar a las personas en cuanto a sus derechos fundamentales como la legítima defensa, a las 72 horas que sabíamos que podíamos, que teníamos derecho a, hoy por hoy vemos de que tanto habeas corpus en cuanto al régimen de sección de nuestro país nos da un panorama completamente diferente, donde estamos viendo de que la constitucionalidad y ese aparataje político que tenemos legal no se está cumpliendo según los mismos parámetros que la legalidad salvadoreña tiene en su constitucionalidad. Y se han creado nuevas normas que en lugar de fortalecer la parte penal, la violenta los derechos civiles y fortalece una represión más allá de una justicia penal adecuada, que es parte de la jurisprudencia que dice, que pide de que la justicia tiene que ser equitativa y justa. Entonces, si lo vemos en un contexto actual, en la realidad nacional, podríamos decir de que lastimosamente El Salvador no cuenta con este aparataje, o si lo cuenta no es tan sólido ni es garante de los derechos penales y mucho menos los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esa sería mi intervención. Ambos puntos de vista son válidos. Es cierto que la Constitución menciona principios clave del derecho penal, pero también deja espacio para que el legislador desarrolle normas detalladas. Mi opinión es que la Constitución proporciona una base sólida, pero no es un programa penal exhaustivo. ¿Es libre el legislador para crear normas prohibitivas penales? El legislador no es libre para crear las normas prohibitivas penales, ya que debe cumplir con el principio de legalidad, ya que este principio exige que la tipificación de los delitos y la fijación de las penas se realicen a través de las normas penales. El principio de la legalidad establece que las autoridades y los ciudadanos deben cumplir con las previsiones de la ley que se han visto en la ley. En el caso de las normas penales, esto significa que la tipificación de los delitos y la fijación de las penas deben hacerse por ley. Además, impone que los actos de las autoridades y los ciudadanos estén sujetos a las previsiones de la ley. El principio de legalidad en materia punitiva está previsto en el artículo 15 de la Constitución de la República de El Salvador, el cual prescribe que nadie puede ser juzgado si no conforme a las leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trata y por los tribunales que previamente haya establecido la ley. Tal precepto establece el principio que debe ser optimizado por el legislador en medida de las posibilidades jurídicas y reales imperantes. La Asamblea Legislativa puede concretizarlo en los diferentes ámbitos de aplicación en que se proceda. Las normas jurídicas prohibitivas son aquellas que restringen o prohíben ciertos comportamientos, como por ejemplo su incumplimiento es el que puede conllevar a sanciones legales. El derecho penal es la rama del derecho que se encarga de regular y concebir las capacidades punitivas del Estado. Hasta acá con la respuesta a la interrogante. Ahora va la compañera Mariela. Bueno, podemos decir
que sí es cierto, el órgano legislativo salvadoreño tiene cierta libertad para crear normas penales. La libertad está condicionada, también es cierto, por la necesidad de respetar la Constitución de la República y los representantes de los derechos fundamentales. La creación de las leyes penales debe ser un proceso consciente y responsable en el cual se le equilibra la necesidad de regular conductas prohibidas con el respeto de los principios constitucionales establecidos. La nación o la creación de nuevas normas no puede contradecir los principios que quedan en lugar en acciones y que pueden caer en acciones constitucionales por la omisión o por defecto de formulación. Eso es esencial y es base, y también es cierto lo que dice el compañero, que hay ciertas restricciones, hay ciertas condiciones que debe de contener la legislación o los legisladores para poder aplicar la ley, lo que nosotros también a veces llamamos como debido proceso al momento de crear una nueva ley, en especial en un tema que hablamos, puede ser un tema penal, puede ser en cualquier contexto de lo que es la jurisprudencia nacional. Pero el debido proceso en nuestro país, ¿quiénes podemos proponer leyes? No solamente el legislador lo aprueba, pero ¿quién puede proponer una nueva ley? Puede ser el presidente de la República, puede ser la Corte Suprema de Justicia, puede ser incluso consejos municipales, puede ser motivación o iniciativa pública. Cualquiera puede, según nuestros parámetros constitucionales, podemos, incluso nosotros como estudiantes, podemos promover una ley si ésta cumple con ciertos requisitos. Pero, ¿qué pasa? En la actualidad, este proceso no se lleva a cabo, porque se debe de haber un primer debate sobre esta ley, la Asamblea Legislativa, que es la que lo aprueba, y luego de ese debate, si es un tema como el penal, se puede llevar a una comisión especial que dice los contras, los pros, donde se escuchan los diferentes aspectos de profesionales que analizan el tema desde las diferentes ópticas, en especial cuando hablamos si un delito nuevo o es una reforma a este Código Penal. Luego se va al veto presidencial y pues ahí nuevamente a otro tipo de análisis. Eso dice nuestra Constitución, pero al hacer un análisis más exhaustivo y volviendo al contexto nacional actual, podemos determinar de que aunque existen estos parámetros y estas condiciones, no se cumplen. No se están cumpliendo con este debido proceso de vetar una ley, de que las iniciativas vengan de diferentes partes. Lo vemos como algo tan práctico como lo que ha pasado hoy en diciembre, de la nada, o sea, sin una necesidad, porque no había necesidad. Las leyes deben de responder a las realidades y a las necesidades del pueblo. De repente se hubo una modificación en el código por multa, por ejemplo, de tránsito. Entonces, esto no correspondía a una necesidad. No había un argumento sólido para hacer este cambio, más allá de un populismo. Entonces, no cumple. Pero aún así vemos que no pasó el debido proceso, no se consultó, no se fue al debate legislativo o simplemente llegó y se aprobó en automático. Entonces esto nos dice a nosotros de que no se cumple el debido proceso. Algo tan simple como que una ley aprobada tiene que pasar por ser publicada en el diario oficial para que entre en vigencia, y dice por qué, cuándo y los mecanismos para que esto suceda. Y lo vemos en la actualidad con las últimas leyes que se han aprobado, que no existe un debate ni público, ni el periodo de adecuación, ni las condiciones de publicación, sino que basta con una publicación o en redes sociales para que una ley entre en vigencia, quitándole la importancia de todo el aparataje político que tenemos. Entonces, aunque sí, el legislador salvadoreño tiene ciertas limitancias, en la actualidad esas limitancias son muy laxas y en la práctica pues no
no se lleva a cabo y por ende se pueden ver aprobaciones de leyes penales o de afectación pública que se aprueban sin mayor discusión alguna. Hasta ahí mi intervención. Es evidente que el legislador tiene un margen de discrecionalidad, pero también debe actuar dentro de los límites constitucionales. La creación de normas prohibitivas debe equilibrar la necesidad de seguridad con la protección de los derechos fundamentales. Creo que la libertad del legislador no es absoluta, sino que está condicionada por el respeto de los principios constitucionales. ¿Por qué los principios derivados de la Constitución de la República son límites del ius puniendi? Respondiendo a la pregunta que nos hacían, bueno, que los principios de la Constitución de la República limitan al ius puniendi para garantizar que el Estado no exceda su poder de sancionar y castigar. El ius puniendi es el poder del Estado para castigar a los ciudadanos y los principios constitucionales son las normas jurídicas que limitan el alcance de un ordenamiento o un orden jurídico como tal. Los principios limitadores del ius puniendi son el principio de legalidad, la potestad punitiva del Estado, que debe estar sujeta al derecho, garantías de la ley penal, el delito debe estar determinado por la ley, la pena debe ser señalada por la ley como tal, el principio de necesidad de la intervención penal, el Estado solo puede intervenir cuando es necesario para mantener su organización política. El principio de subsidiariedad, el derecho penal debe ser el último recurso cuando otros medios menos lesivos han fallado. Hasta ahí con la respuesta a la interrogante. Ahora va la compañera Mariela. Podemos decir que los principios derivados de la Constitución son límites al ius puniendi en El Salvador porque se garantiza que las normas penales sean justas, equitativas y respetuosas de los derechos humanos. La supremacía de la Constitución, la protección de los derechos fundamentales, el reconocimiento de la inconstitucionalidad por omisión o por el control judicial, los mecanismos claves que se aseguran el ejercicio del poder punitivo del Estado, no se ejerza de manera arbitraria o desproporcionada. Eso lo podemos analizar y eso es lo que dice nuestra Constitución o nuestro aparataje político. Pero al contexto nacional podemos decir de que nada de esas garantías a nivel nacional se están cumpliendo por el ius puniendi. O sea que mi conclusión sería que El Salvador no cuenta con eso en este momento de la historia. Aunque las leyes y la Constitución lo digan y tenemos todos los mecanismos para garantizarlo, desde el momento que se irrespetan los derechos humanos, podemos decir que el resto de la constitucionalidad en temas penales, por ende el ius puniendi, no se está garantizando o no se cumple en este contexto. Hasta ahí mi intervención. Coincido con ambos debatientes en que los principios constitucionales actúan como límites al ius puniendi para garantizar que el poder punitivo del Estado no se convierta en arbitrario o abusivo. Estos principios protegen a los derechos humanos y aseguran un sistema de justicia equitativo y justo. Los principios del derecho penal tienen su raíz en el pensamiento jurídico clásico y ha evolucionado a lo largo de la historia, influenciando por diferentes escuelas, la escuela clásica, la escuela positiva y la escuela crítica y teorías jurídicas. Cada una de las contribuciones con perspectiva única sobre cómo deben interpretarse y aplicarse las normas penales. Los límites al ius puniendi estatal se establece para evitar abuso de poder y proteger los derechos fundamentales, garantizando un equilibrio entre el poder del Estado y las libertades individuales. El Estado constitucional del derecho se enfrenta al desafío de balancear el poder punitivo con la protección de los derechos y garantías establecidos en la Constitución. Conclusión. A lo largo de este debate hemos explorado la importancia y trascendencia de los principios del derecho penal en la protección de los derechos humanos y la limitación del poder estatal. Es evidente que estos principios son fundamentales para garantizar un sistema de justicia justo y equitativo.
La existencia de un programa penal en la Constitución proporciona una base sólida para la aplicación de las leyes penales, pero es crucial que los legisladores operen dentro de los límites establecidos. Por este principio, para evitar abuso de poder y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Agradezco a los debatientes por sus valiosas contribuciones y a la audiencia por su atención e interés en este tema crucial. Gracias.